Le agradezco mucho a Mike Vigil, exagente de la DEA y uno de los más importantes analistas en temas precisamente de investigaciones de narcotráfico y de relaciones de inteligencia entre los dos países, que tome la llamada de la segunda de imagen informativa. Querido Mike, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, Francisco. Oye Mike, una de las cosas que yo cuando leía precisamente el comunicado conjunto de la Fiscalía de los Estados Unidos y de nuestro país, de México, hablando de resaltar la confianza, pues bueno, creo que lo primero que no hubo en este caso fue confianza, ¿no? Porque no se le avisó al gobierno mexicano de la aprehensión del general Cienfuegos, ¿no? En su momento, sino hasta que ya había ocurrido. Bueno, mira, el señor presidente Trump y el Procurador General de la República de los Estados Unidos, el Bill Barr, dicen que quieren mejor relación con México, y eso para mí es un insulto a México, porque si te acuerdas, el presidente Trump siempre ha golpeado a México, ha dicho que los mexicanos son violadores, asesinos, ladrones, y se me hace muy raro que en este momento quiere tener buenas relaciones con México. Aparte de eso, yo creo que, en mi opinión, esto fue un regalo al presidente López Obrador, porque a Donald Trump no le importa tanto al narcotráfico, sino a migración. Y él presionó mucho al presidente López Obrador para que parara la migración de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de México. Y para mí esto, que van a regresar al general Cienfuegos a México, es un regalo al presidente López Obrador por actuar en estas pólizas racistas que tiene el presidente Trump aquí en los Estados Unidos. Oye, Mike, a mí también me parece una simulación si lo vemos desde el punto de vista de la técnica jurídica, de lo legal. Sabemos perfectamente que todo, o por lo menos es lo que dijo la Fiscalía de los Estados Unidos, del Distrito Este de Nueva York, que los cargos se formularon en función de la intervención de una BlackBerry que se hizo en los Estados Unidos por parte de la DEA al secretario de la Defensa de nuestro país. La legislación mexicana no permite que se utilice esa intervención de la BlackBerry porque tendría que haber sido autorizada por un juez mexicano, cosa que no ocurrió. No sé si también la DEA puede tener en los Estados Unidos alguna regulación especial que le permita la intervención de teléfonos o de comunicaciones sin el permiso de un juez. Aquí en México eso no podría suceder, y me parece una simulación porque tendrían la obligación de soltarlo en cuanto pise el suelo mexicano, porque ese expediente en México no vale para nada, ¿no? Bueno, mira, aquí en los Estados Unidos, después de que fue arrestado el general Cienfuegos aquí en los Estados Unidos, muchos periodistas me llamaron y me preguntaron, ¿y por qué los Estados Unidos está interceptando comunicaciones aquí en México? Ujú. Eso no es cierto. Lo que se estaba interceptando eran comunicaciones aquí en los Estados Unidos. Entonces, nosotros necesitamos autorización del juez y luego también del Departamento de Justicia para poder intervenir comunicaciones telefónicas. Solo que nosotros no estaban nunca hemos interceptado comunicaciones sin autorización jurídica. Ujú. Ahora, lo que sí es real es que aquí en México ese expediente precisamente no serviría por lo mismo, ¿no? Porque se tendría que utilizar una intervención autorizada por un juez mexicano, ¿no? Sí, y en México nosotros no interceptamos llamadas. Nosotros trabajamos conjuntamente con las fuerzas de seguridad de México, y si se interceptan llamadas, siempre va a ser con coordinación con la autoridad mexicana, pero nosotros no hacemos las intercepciones. Eso es de parte del gobierno mexicano. Y aparte de eso, no se informó
a la autoridad mexicana porque el general Cienfuegos ya era civil. Y cuando se identificó adentro de la conspiración y la investigación que se estaba llevando a cabo aquí en los Estados Unidos por 2 años, entonces se selló la acusación porque si no, entonces el general Cienfuegos nunca fuera entrado en los Estados Unidos y nunca lo fuéramos agarrado. Si todavía estaba en el cargo de secretario de Defensa, pues obviamente en ese caso se fuera coordinado con el alto mando de México, pero ya era civil, común y corriente. Mike, obviamente dentro de lo que la legislación o la ley te permite revelar, en algún momento tú tuviste noticia de la intervención del general Cienfuegos en el narcotráfico. ¿Cómo dices tú? ¿La intercepción de comunicaciones? No, ¿tú tuviste alguna noticia en algún momento de una investigación en contra del general Cienfuegos? Aquí en los Estados Unidos, sí. No, hasta que se detuvo. Ahora, ¿qué es lo que opinas, Mike? ¿Qué es lo que va a pasar después? O sea, yo creo que tú, según lo que me estás diciendo, es que pues finalmente es un asunto mucho más político, ¿no? Que de investigación. Pero después del trabajo de la DEA y después de lo que se hizo, ¿qué sigue? O sea, ¿ya se va a abandonar el caso allá en los Estados Unidos? Sí, ya me quitaron todos los cargos aquí en los Estados Unidos y entonces se me hace totalmente raro y sorprendente que ahora van a regresar al general Cienfuegos a México, donde no existen cargos, ni tan siquiera México ha iniciado una investigación contra del general Cienfuegos. Obviamente aquí la evidencia contra de él es supremamente fuerte y se me hace raro que no fue juzgado aquí en los Estados Unidos y ahora lo van a regresar a México, como te digo, donde no hay cargos, donde no hay investigación y entonces esto para mí es impunidad y es contra del imperio de la ley, porque yo creo que el general Cienfuegos va a salir libre. Sí, yo también, por lo menos jurídicamente y técnicamente también opino lo mismo, mi querido Mike. Pues te agradezco. Sí, adelante. Y se me hace raro, Francisco, que esta persona obviamente estuvo protegiendo a un grupo criminal, el H2, que era componente del cartel de Beltrán Leiva, que era muy violento y entonces yo sé que el ministro del Interior o del gobierno ahí en México dijo que eso no era impunidad, pero sí es impunidad. Pues Mike Vigil, te agradezco mucho, exagente de la DEA, querido Mike, que hayas tomado esta llamada. Te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir en contacto para igualmente, Francisco, y muchas gracias. Igualmente, gracias para ti, Mike Vigil, exagente de la DEA.